Hola amigos de Superadultos, mis coetáneos, mis compañeros, mis contemporáneos. Hoy tengo el honor nuevamente de tener a mi amigo Mario Enrique Martínez, médico especialista en un montón de cosas con neurohipnoterapia y inmunología y muchas cosas de estas, así unos nombres grandototes, y que además lo quiero felicitar porque en Amazon su libro Cuerpo y Mente es el número uno en ventas. Entonces dije, vamos a aprovechar ahora nuevamente, ya que es la estrella de Amazon, para que nos platique un poco de la longevidad, cómo envejecer, cómo la cultura nos lleva a diferentes cosas. Mario, qué gusto y mil gracias. Saludos desde la Ciudad de México hasta Nashville, Tennessee, donde estás. Un ¿Cómo te va? placer. Gracias Sí, de nuevo por acceder a este y felicidades por el libro. gracias. Felicidades porque parte ha sido tú. Las entrevistas que he tenido al número uno. Estaba alto, pero ahora subió al número uno y lleva una semana en el número uno. Bien, cuéntanos hoy de qué nos vas a hablar. Cuéntanos esa de la longevidad, lo envejecer, etcétera, etcétera. Bueno, mirando el envejecer, en inglés es más fácil porque en inglés es growing older y aging. Growing older es pasar el tiempo. Aging es lo que haces con el tiempo de acuerdo con lo que la cultura te enseña. Y entonces eso no lo hablan, no lo conocen mucho en la longevidad, especialmente en la gerontología no hablan de eso. Pero primero lo que voy a explicar es cómo la mente crea realidad. La mente crea lo que llamo mapas de realidad. Y entonces aprende, porque nosotros observamos y hacemos mímica de lo que observamos desde el momento que el nacimiento hasta el fin. Y entonces creamos mapas de lo que debe ser una cosa, lo que debe ser una madre, lo que debe ser un padre, lo que debe ser lo que sea. Y también creamos ese mapa de cómo se debe envejecer, porque cuando tenías, vamos a poner 10 años, te acordabas de tu abuelita que tenía 60 y parecía que tenía 80. Entonces ya tienes un mapa, ya tienes ahí un marcador que te dice, esto es lo que debe pasar a los 60. O encontrabas a un tío que tenía 50, ya estaba enfermo, con problemas con el corazón. Entonces todo eso se va archivando y vas creando un mapa de realidad. Y poco a poco vas llegando a esos momentos cuando en este momento, bueno, a los 30 esto debe pasar, a los 40 esto debe pasar, y el cuerpo y la biología responde a eso. No solo eso, sino que la cultura y hasta los mismos médicos, algunos, refuerzan eso porque te dicen, sí, que tú quieres a tu edad, ya tienes 30 tienes que hacer esto, tienes 25 ya tienes que estar casado, y todo eso afecta a la biología en lo que llaman la psiconeuroinmunología, que es cuando los pensamientos y las emociones afectan al sistema inmunológico, endocrino y el nervioso. Y entonces lo que hay que hacer es, primeramente, te tienes que desafiar ese mapa de realidad que creaste. Las enfermedades de la familia, te dijeron, todo en tu familia han tenido diabetes, así que tú vas a tener diabetes. Esas cosas hay que empezar a por lo menos cuestionarlas, es decir, bueno, ¿quién no tenía diabetes en mi familia? ¿Quién lucía joven en mi familia? Y esos son los outliers que tienes que darte cuenta porque el cerebro necesita evidencia. El cerebro dice, si una persona debe de lucir más joven, ¿dónde está la evidencia? Entonces tienes que buscar personas que lucen más jóvenes. Pero la cultura siempre quiere llevarte a ese proceso de portales, a la edad media, cuando tienes que jubilarte, qué tienes que hacer cuando te jubilas, y eso afecta a la biología y el envejecimiento. Entonces, estamos hablando de una especie de modelos de comportamiento, de role models o de arquetipos o de Sí, prototipos, estereotipos que te encaja la sociedad a fuerza sin que sea necesario. Es decir, ya cumpliste 40, por lo tanto, tienes que sentar cabeza. Una cosa de ese tipo sería. exacto. Y es más, lo que llaman en psicología la, la atribución que se le da a la causa, te causa biología. Un ejemplo, ahora tú tienes 30 años y te duele la espalda. Entonces, ese portal de 30 años te duele la espalda, bueno, te duele la espalda, haces ejercicios o lo que tienes que hacer y está bien. Entonces, la causa que les das es una causa que no tiene ese nivel de hormonas de estrés. Ahora, si tienes 70 y tienes ese mismo dolor, la causalidad que se le da es diferente. Bueno, la edad, entonces vas a un médico y te refuerza eso, no todos, pero algunos,
Y te, bueno, ¿qué tú quieres a tu edad? Te voy a poner en antiinflamatorios, te voy a dar un medicamento para el dolor, y entonces no haces lo que tienes que hacer para quitarte ese problema. Y la causa que le das es una causa de estrés. Tienes hormonas de estrés, causa indefensión en el sistema inmunológico. Entonces aprendes ya que eso es lo que tiene que ser a tu edad. Eso es, típico, además, y yo casi que te diría que todos los médicos cuando vas y lo primero que dicen es a su edad, es lo Exacto, primero que te dicen. exacto. Dice, bueno, pues sí, pero hay algo que tú comentaste la vez pasada, antes de que entremos al tema como tal, en que dijiste que actualmente la gente tiene 10 años menos de lo que tiene de la edad biológica. ¿Era así? Los centenarios que hemos estudiado, los centenarios de 100 años y más, hemos estudiado, estamos haciendo una investigación piloto de 50. Ahora ya hemos podido ver 23. Los 23, todos tienen 20 años menos que la edad cronológica. Así que su edad es edad biológica como 80. Ah, madre, ¿y qué pasa con los de 80? ¿Tendrán edad biológica como de 70 o cómo? Bueno, esa es una pregunta excelente. Si viven la conciencia centenaria, que eso es lo que nosotros enseñamos, es muy posible. Porque no es solo genética, es el 20%, es cómo vives. Entonces nosotros hemos creado una prueba que sale hoy, interesante, que te mide, tú tomas la prueba en línea, 60 preguntas, está empíricamente eh, validada ya, y entonces te dice cuál es tu perfil comparado con los centenarios en 4 emociones y 4 percepciones y te dice qué tienes que hacer para aprender a vivir como los centenarios. ¿Y cómo podemos acceder a esas 60 preguntas? Bueno, ese es en el biocognitive.com. Hay una parte que dice psychometrics, ahí vas y puedes tomar la prueba. La prueba cuesta $67, pero te da una información que no te la van a dar en ninguna parte. Y lo que nosotros pudimos ver, que estamos viendo también empíricamente, que las 4 percepciones, no quiero decir cuáles son para que no le creen un sesgo cuando tomen la prueba, pero hay 4 percepciones que son antiestresantes y 4 emociones que son antiinflamatorias. Y por eso es que nosotros decimos que esa compensación que tienen los centenarios porque viven así. Independiente, ya yo he estudiado más de 500 centenarios. Independientemente de su cultura, tienen una manera de ver el mundo de outlier diferente y una manera de emocionar el mundo completamente diferente, que lo aprenden ellos independiente de la cultura. No es, y fíjate por qué no es una cosa genética. Los centenarios en general viven 20 años más que sus padres, pero los hijos viven más que otras personas que no tienen padres centenarios. Así que están aprendiendo a ser centenarios. Los esposos o las parejas de los centenarios viven más que las parejas que no son centenarios. Así que es aprendido, un proceso aprendido. Los centenarios le están enseñando a vivir. A ver, ¿me podrías dar, ya sé que no me adelantas para no prejuiciarlos, pero me podrías dar 4 puntos para que los 70 ochentañeros, noventañeros, como quieran llamarles, puedan ir llegando a esta parte del centenario y que sea algo práctico, porque muchas veces no sabe uno, es, ya sabes, lo típico, camina, bebe, hidrátate, come decentemente. Entonces, yo sé que tú tienes un enfoque muy diferente a eso. No es Entonces, nada de eso. Esas cosas son necesarias, pero no suficientes, como dicen en la ciencia. Te voy a dar uno, y no es que no quiero no, no, divulgarlo, entiendo, es entiendo. que para que no, cuando lo tomen, no estén ya con el prejuicio. Pero una de las maneras, uno de los te voy a dar, cómo se percibe el tiempo. Si tú percibes el tiempo que no tiene suficiente tiempo, no estás en conciencia centenaria. Los centenarios piensan que tienen todo el tiempo en el mundo, no se apuran, ven que tienen 100 años y están hablando de lo que van a hacer pues, de aquí a 4 años más. No viven así. Ahora, ¿cómo se aprende eso específicamente? Lo explico porque las preguntas ya cuando terminas te dan exactamente te dicen qué tienes que hacer. Pero una de las cosas que puedes hacer es que aprendiste a vivir en el presente urgente, que le llamo. Entonces, el presente urgente, para mí, por ejemplo, yo cada vez que estoy apurado, digo lo que Don Quijote le decía a Sancho Panza: Sancho, vísteme despacio que estoy apurado. Ujú. Entonces empiezo a disminuir
esa, esa urgencia. Y entonces para eh, disminuir la actividad del sistema nervioso, haces lo que se llama una caminata zen. Estás en tu living, donde sea, y caminas bien despacio, bien despacio, como por dándole la vuelta al living o una calle, donde sea, bien despacio, casi cuando vas a perder El el equilibrio. equilibrio. Cuando haces eso, eh, reajustas el sistema nervioso y lo haces más lento. Entonces ya sales ya con ese proceso y tienes que preguntarte también, te dicen, bueno, esto creo que va a durar 30 minutos, dale 45 minutos. Otra cosa que la cultura hace, yo he trabajado, como sabes, que con Fortuna 100 ejecutivos y Ujú. el mantra de algunas compañías es, estoy muy ocupado, estoy muy ocupado. Es más, si no dices que estás ocupado, no te dan el mérito que necesitas. Así que si no estás ocupado, quiere decir que eres una persona que no es eficiente o vaga. Entonces, hay que soltar eso, estoy muy ocupado, porque después no sabes cómo descansar. Y lo que pasa con las personas que se jubilan, han estado en ese presente urgente, se jubilan, no tienen nada que hacer y entonces empiezan a deteriorar. Algunos ahora se está viendo que un estudio que salió, que la mayoría de las personas, una bastante alta en Estados Unidos y otros países desarrollados, cuando se jubilan, comienzan a experimentar con drogas para reducir, especialmente con marihuana, para reducir esa actividad nerviosa del sistema nervioso que se puede hacer con otras técnicas. Así que esa es la cultura te va moldeando. Yo quiero hacerte dos preguntas. Una es como una especie de consulta, que la de la segunda, pero la primera es, en tu experiencia siendo latino, viviendo en Estados Unidos, particularmente en un área tan redneck y tan la cuna del country como es Nashville, ¿cuál es la diferencia entre el enfoque de los latinos y los anglosajones y también en este caso de los negros también en cuanto al envejecimiento? Eh, lo que pasa es que una de las cosas que ayuda mucho el anti-envejecer es la conexión con familia. Los hispanos tienen mejor conexión con familia que los Anglos. anglosajones. Porque almuerzan o cenan con la familia, no están con los teléfonos. Eso ayuda mucho, pero está cambiando, se están convirtiendo en modernos y entonces ya tú ves familias hispanas con los teléfonos y con la familia que no. Una de las causas de la salud más importantes es poder compartir el pan, breaking bread, con la familia, no con los teléfonos y no con los iPads. Entonces, esa es la diferencia que se ve que las culturas te enseñan a cómo comer. Yo me acuerdo con mi tío, yo lo iba a visitar mi tío, mi familia es de España y de Cuba. Mi tío, yo acababa de cenar y entonces el ejecutivo y me decía, bueno, ya, no, ahora hay que hacer sobremesa. Claro, Entonces me traía un brandy, un coñac, y así aprendí años antes de saber la longevidad, que eso es importantísimo, porque eso le da, cuál es la fisiología de eso? Le da oportunidad a la digestión que funcione, estás compartiendo cosas importantes con la familia, que es antiinflamatorio, antiestrés, así que tiene biología. claro. Viviendo en Estados Unidos, cosa que hemos hecho los dos, sabemos, por ejemplo, los WASPs, los anglosajones normalmente, y también parte de los ahora llamados afroamericanos, te dicen, vamos a comer, vamos a un lunch y es from noon to one, es una hora y platicamos y vámonos. Sin embargo, por ejemplo, en México, en Cuba, en España, sobre todo en Madrid, dice uno, vamos a ir uno a comer y son comidas de 3 y 4 horas. Sí, Aquí en México te citan a comer normalmente en la Ciudad de México entre 2:30 y 3 y sabes que vas a terminar a las 6 de la tarde porque la comida no es propiamente la comida como tal, sino todo el convivio. Es una sobremesa de 3 horas, no, no exacto. necesariamente con brandy. Bueno, Exacto. Yo a veces que voy con uno de los socios míos, uno de los inversionistas, vamos a almorzar a un restaurante persa. Y el tiempo que nosotros nos tomamos almorzando, tres grupos vienen y almuerzan y se van. exacto, Tres grupos. exactamente. Aquí saben, por ejemplo, en los restaurantes que normalmente se hace una reservación, digamos, a las 3 de la tarde, saben que esa mesa no se va a ocupar antes de 2 horas o 3 horas.
Sí. Entonces, así se hace mucho. Ahora, ahí te va una consulta, pero esto es una consulta gratis porque me tocó estar Claro, en mi tu gran amigo, en tu seguro. maravilloso taller que hiciste sobre cómo pensar. Y lo estaba yo comentando con algunas amigas mías de cómo se hace para salir de ese momento en que estás repleto de pensamientos negativos y que te vienen y que te vienen y que te vienen para la depresión. Tú diste una cosa que yo aprendí de tu taller muy, muy bueno, además con nuestras chicas que platicábamos. Eh, ¿Cómo es ese proceso de salirte, de estarle, como diríamos en México, darle vuelta a la matraca todo el tiempo que tienes en la mente, que te recuerda el peor escenario de esto, el peor escenario del otro, que me va a caer el IRS, me va a caer el otro? ¿Cómo sales de eso? Porque tú diste una práctica extraordinaria y ahora sí que es una consulta. Muy bien. Bueno, primeramente vamos a la neuropsicología ahora. El default mode, que es el- en El español, modo de default, así decimos. el módulo default. Esa es la parte que está detrás funcionando cuando tú no estás prestando atención. Entonces, cuando tú no estás prestando atención, que estás pensando ahora que voy a, como que va a pasar, estás en el default mode. Y todo lo que he estudiado, todo lo que he visto, todos los artículos, te dicen cómo salir, pero no cómo cambiarlo, que es lo que hay que hacer, hay que cambiarlo. Porque el sexo, prestar atención a algo afuera, ejercicio, te sacan, pero después vuelves otra vez y vuelven los pensamientos que es lo Otra vez mismo. a las mismas. Entonces, lo que he podido crear, como tú sabes, todo lo que hago es complejo, pero lo convierto en bien simple. Hay que tener interruptores. El Exacto. interruptor lo que hace es que tú estás pensando y esto y lo otro, tienes que tener un interruptor. ¿Cómo se crean los interruptores? Te sientas tranquilo y dejas que los pensamientos vengan. Entonces te vienen cosas al azar. Coca-Cola, Pepsi-Cola, eh, taller, cosas que, entonces cuando tienen asociaciones, eso no son interruptores. Mañana, tarde, rojo, verde. Entonces de pronto de cualquier parte al azar viene uno que te dice naturaleza y ese no tiene asociación. Ese es uno nuevo que está creando el sistema este de default mode porque no le estás prestando atención a los demás. Entonces, el mío, por ejemplo, es naturaleza, nature. Y Ujú. entonces empiezan los pensamientos, porque estoy conduciendo el auto, entonces estoy pensando, ¿qué pasa ahora si voy, si esto, que me... Entonces paro y digo, nature, respiro, vuelven otra vez, nature, se fue. O sea, por ejemplo, si hay una persona que está pensando que le tiene recurrente y recurrente todo lo que le puede pasar, lo malo que le está pasando y que tiene que enfrentarse a problemas de impuestos, a impuestos, a problemas familiares, etcétera, y está dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué hace? Se sienta, empieza a meditar y empieza a decir que esas vengan y cómo logras ese interruptor. Bueno, tienes que tener ya el interruptor para poder usarlo. ¿Y Entonces, cómo sabes cuál es tu interruptor? cuando no tiene asociación, cuando Ok. yo salí con naturaleza, no busqué, pero nada me venía a la mente. Entonces, ese es un interruptor porque quiere decir que es algo nuevo del default mode. El default mode lo que hace es que te trata de poner premisas. Entonces, tú piensas una lámpara grande, un tranvía rojo, una casa verde o lo que sea, pero cuando te viene algo como, vamos a esperar que te diga arena, Tormenta, tormenta, tormenta. y nada viene, ese es tu interruptor. Ah, Y perfecto. fíjate qué bien cómo funciona también. Si no te acuerdas de algo, te das cuenta que cuando estás pensando en algo, ¿cómo se llama ese hombre? Te acuerdas de todas las cosas alrededor de ese hombre, pero no el nombre. Ese es el default mode, que está dándole reruns. Entonces lo que hace es, vamos a poner, quiero saber el nombre de un artista que no me acuerdo. Los otros días, Ron Howard, no me acordaba, Ron Howard. Entonces paré, ¿cómo se llama? No trates de saber. Entonces, te viene a la mente, natural, Naturaleza. naturaleza, naturaleza, boom, Ron Howard. Si no Eso viene, fue lo que aprendí en tu taller, porque entonces, acuérdate que yo dije que uno de los problemas que yo tengo es acordarme de los nombres de gente, de personas, de artistas. Eso, soy malísimo para eso y ya y lo he aplicado y me ha funcionado. funciona. Y si no viene en el momento, lo dejas pasar y cada vez que venga, naturaleza o cualquier interruptor.
después viene más tarde, en la mañana, pero el 90% de la, como ya sabes, funciona. Y, es Sí. por, la neuropsicología de eso es que rompes el default mode, que es lo que te está causando el ruido. Tú necesitas señal, no ruido. Entonces, cuando tú dices nature, se rompe y sale del archivo la memoria. Una cosa, programas de los programas anteriores, tanto del inglés como que hicimos para Latinos US, como para que hicimos para superadultos, me preguntan cómo pueden acceder a tus talleres, porque les pareció maravilloso y además que si das los talleres únicamente en inglés o los das también en español. Bueno, ahora voy a México y voy a dar unos talleres que lo pueden ver, te doy la información, pero usualmente si van a biocognitive.com, ahí pueden ver en services, en servicios, pueden ver, tengo diplomados, tengo talleres en español, en inglés, consultas en español, en inglés, así que todo está ahí. Se puede hacer, y la mayoría de las consultas son, claro, en línea porque es mundialmente, pero hago talleres también en línea o en vivo, como ahora cuando voy a Ciudad de México. Bueno, es www.biocognitive.com. Sí. O correcto, ahorita lo pondremos también. Y siguiente punto, ¿cuándo vienes a México? ¿De qué se trata y cómo pueden entrar agentes a tus talleres? Bueno, voy del 20 al 28 ¿De y qué más bien mes? de este mes, Junio. Ok. sí, junio, que va a ser más bien entrevistas y difusión del libro y demás, pero voy a hacer un taller que te envío la información, va a ser el 23, creo, que va a ser para ejecutivos, para cómo no enfermarte en el trabajo, ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué porque la gente se maravilla! enferma en los trabajos. ¿Sí? ¿Cómo, cómo un ejecutivo, eso es lo que hago con Fortuna 100, les enseño a crear, fíjate esto, a crear un modelo igual que el sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene que proteger 50 trillones de células sin consultar al cerebro y siempre en adversidad. Y lo hace en un modelo que me demoré 20 años en poderlo aprender, que es súper simple si lo aplicas. Entonces, he trabajado con compañías grandes y empiezan a usar ese modelo de no solo con la adversidad, sino porque te dicen un mission statement, nada de eso tiene, te dicen un mission El statement, entonces te mission y el enferman. vision y no sé qué, no Exacto, entienden y nada. te enferman, porque lo que hace es que llevan la cultura de los ejecutivos y viven la política como dijiste, Claro, claro. los arquetipos y demás. Rompes eso y creas un empoderamiento. Lo otro está basado en psicología de rata. Motivación no es bueno, motivación es una manipulación, inspiración es lo que es necesario. Cuando tú motivas a alguien, le está dando algo que no lo haría si no lo motivas. Ahora, si inspira, no tienes que darle nada, porque ya encuentra su propio placer, su propio significado. Es tipo lo que Aristóteles hablaba. Claro. Oye, ¿dónde va a ser estos talleres? ¿La gente se puede inscribir y todo esto? Sí, va a ser en Odela. Odela es el sitio, es solamente 80 personas. No sé si va a estar lleno, pero si no pueden, podemos hacer cosas en línea, podemos hacer consultas en líneas o un taller en línea. Hay algunos que ya tengo. Voy a hacer uno de las estigmatas, de las Ah, estigmas. perfecto, que eso tenemos pendiente sobre por qué las heridas de Cristo no cierran y no se infectan. Claro, mira, te puedo hablar de eso ahora. Bueno, si quieres, yo preferiría mejor un programa directo para eso. No, Si no, eso está quieres, lo bien. hablamos. Yo creo, es un tema tan importante que creo No, que lo que te vale quiero la decir, pena guardarlo. no, no lo vamos a hablar, pero lo que te quiero decir que el primer estudio científico que se hizo de cómo está funcionando el sistema inmunológico con las estigmas fue con National Geographic, con una mexicana que tenía las estigmas, que lo hice yo el estudio primero en el mundo. Y ahí se los dejo y hablamos después cuando... Sí, a eso tenemos que hacer un programa especial. Y ahora que estés aquí promoviendo tu libro, por favor avísame para irte a ver y en las conferencias que tengas, hagamos algo especial en el canal para cubrirlo. ¿Te ¿Cómo no? parece bien? ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Cuándo llegas a México? Llego el 20 y me voy el 28. Ah, perfecto, nos tenemos tiempo. Sí, sí. Este programa, como sabes, sale este lunes, que es el 9 de junio, entonces tendremos tiempo para que lo puedan ver.
Mario, mil gracias. Estamos pendiente con Estigmata y estamos pendiente con muchos temas contigo. Y muchísimas gracias y sobre todo felicidades por el libro. Aquí Un tienen la placer. portada del libro que vale la pena leerlo. Está en Amazon, lo pueden encontrar, pero también está en versión de Kindle, ¿no? También. Sí, sí, está en todas las librerías de Ciudad de México. Ah, bueno, pues váyanse a las librerías, váyanse a pasear un rato y acuérdense que los libros los necesitamos para que siga subsistiendo la industria editorial y que los jóvenes de ahora aprendan a leer. Exactamente. Mario, muchísimas Un gracias. Como placer, siempre, amigo. maravilloso y seguimos en contacto y tenemos en pendiente todavía dos grabaciones, ¿eh? De acuerdo. Muchas gracias.